Estudiantes, buenos días. Bueno, la costumbre de saludar de acuerdo al tiempo en que estoy. Sección 9, el terrorismo, un medio, muchos fines, de la módulo 11, unidad 4, capítulo 3. El 11 de septiembre de 2001, miles de personas se dirigían como todos los días a sus trabajos en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, a las 8:46 de la mañana, un avión de pasajeros previamente secuestrado por el terroristas del grupo Al Qaeda se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. Un segundo avión se proyectó contra la torre sur 15 minutos después. Bueno, esta era la noticia ya por el 2001. Recuerden que ya habíamos visto parte de esto en algunos módulos. Y bueno, es un pequeño repaso. Más allá de las pérdidas materiales y de las 3.000 personas fallecidas, la caída de las también llamadas Torres Gemelas puso en entredicho la idea muy difundida en los años 90 de que la globalización económica estaba creando un mundo sin conflictos, unido por la hermandad de los mercados y el consumo sin fronteras. Desafiando esas visiones optimistas del mundo del siglo XXI, el siglo XXI se inauguraba con un acto masivo de terrorismo. El 11 de septiembre nos recordó que en las relaciones internacionales y humanas en general no solo existe cooperación, sino también conflicto. También trajo a la palestra el viejo tema del terrorismo y el debate de si en la política los fines justifican los medios. Vienen algunas definiciones de terrorismo, bueno, léanlas. Dice: todo terrorismo es violento, no toda la violencia es terrorismo. El terrorismo se basa en objetivos políticos, aunque no necesariamente pretende tomar el poder. El terrorismo se lleva a cabo por individuos, grupos organizados o bien por estados cuyas acciones exceden los límites de la ley y atentan contra derechos humanos fundamentales, el derecho a la vida, por no ir más lejos. El terrorismo pretende crear alarma, desconcierto y ansiedad. El elemento fundamental del terrorismo, y se diferencia con la guerrilla, es que las víctimas de actos terroristas suelen ser personas inocentes, ajenas al conflicto que motiva la acción lenta. Bueno, aquí las definiciones, que no han sido todas como definiciones, parecen algunas sentencias. Bueno, es lo que el material nos va a proporcionar. Vamos a mantenernos sobre de esas definiciones para efectos de examen. Ya cada uno tendrá las propias, y sobre todo les recomiendo mucho investiguen un poco más para ver a qué opiniones nuevas podemos llegar. Uno de los aspectos realmente novedosos de los atentados terroristas del 11 de septiembre es que por primera vez en la historia un ataque al territorio continental de Estados Unidos causó un número significativo de víctimas. Existen episodios previos, como por decir la intervención de Pancho Villa en Columbus. Existe también allá por 1814 las tropas inglesas incendian Washington. Y el material nos presenta el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941. Yo no lo veo como un ataque terrorista, ya que estábamos en medio en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y más bien directamente fue un ataque, ¿cómo se llama? Fue una maniobra estratégica de guerra, pues sí, un ataque, pero no terrorista, fue un ataque bélico propiamente. El material no intenta presentárnoslo como terrorista, y más bien yo difiero un poco de esa idea. El hecho de que Estados Unidos haya sido golpeado en su propio territorio continental con tal grado de contundencia generó una gran preocupación entre gobernantes, diplomáticos, académicos y militares de ese país. A partir de esa preocupación precipitaron cambios radicales en la política de defensa y la doctrina de seguridad nacional de la gran potencia. Más que una súbita transformación del sistema internacional o una tercera guerra mundial, el mundo comenzó a presenciar desde 2001 cambios fundamentales en los esquemas, tácticas, estrategias y escenarios del conflicto que animan la política exterior de los Estados Unidos. Desde entonces, el foco central de la nueva estrategia estadounidense fue el combate al terrorismo, y con ese pretexto el gobierno de George W. Bush intervino militarmente en Afganistán e Irak en 2001 y en 2003 respectivamente.
e inició ahí guerras que se han prolongado por varios años. En mayo de 2011, ya durante la presidencia de Barack Obama, las fuerzas militares de Estados Unidos localizaron y ultimaron en Pakistán a Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre. Sería ingenuo, sin embargo, suponer que la muerte de Bin Laden sería la muerte del terrorismo del mundo. De hecho, el historiador Walter LeCure recuerda que el uso de este tipo de violencia es muy antiguo. Fue en los siglos XVIII y XIX cuando la idea de que el terrorismo podía actuar como partera de la historia comenzó a sistematizarse y tomar más fuerza. En la Revolución Francesa, la época de violencia indiscriminada entre marzo de 1793 y julio de 1794, se bautizó como Reino del Terror. 2 años más tarde, en el marco del juicio previo a su ejecución, el revolucionario Graco Babiev planteó: todos los medios son legítimos contra los tiranos. Casi un siglo después, en 1869, el anarquista ruso Mikhail Bakunin escribía: no reconocemos más acción que la de la destrucción, aunque admitimos que las formas en que se manifiesta esa acción serán extraordinariamente variadas: veneno, puñal, soga, etc. Durante el resto del siglo XIX, el terrorismo anarquista se ejercería en la Rusia de los zares. También habría de extenderse a lugares tan diversos como España, Italia, Estados Unidos, Francia e India. Pocos siglos tan fecundos al terrorismo. El siglo abrió nada menos que con un atentado terrorista y una guerra mundial. En 1914, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo, es decir, en los Balcanes, por un nacionalista serbio. Lejos de lo que señalan los libros de texto tradicionales, este acontecimiento no fue la causa última de la Primera Guerra Mundial. Sí fue en cambio el cerillo que prendió la mecha de una gran conflagración. Lejos de esfumarse, el terrorismo iría en aumento en las subsecuentes décadas del siglo XX. En los años 50 y 60 fue utilizado por algunos movimientos de liberación nacional que deseaban terminar con la colonización de sus territorios por parte de potencias extranjeras. En los 70, el terrorismo dio un paso adelante, pues dejó de operar en estados nacionales aislados y comenzó a organizarse mediante redes internacionales. Los secuestros de aviones de pasajeros y su traslado hacia terceros países se multiplicaron. ¿Qué nos dice? Bueno, que por ejemplo, nada más es un ejemplo, un grupo terrorista que operaba en España normalmente operaría solo en España. Más adelante nos dice, estos grupos ya no operan solamente en su país de origen, sino que pueden operar en otros países. De esta forma se vuelven internacionales. En la actualidad existen más de 150 grupos terroristas activos en todo el mundo. A pesar de su coincidencia en el empleo indiscriminado de la violencia, los orígenes, motivaciones, tácticas y estrategias de esas agrupaciones son diferentes. Solo para ejemplificar la enorme diversidad del fenómeno terrorista, en los siguientes párrafos encontrarás una clasificación de las diversas motivaciones, experiencias y organizaciones. Sin ánimo de agotar la discusión, te proponemos considerar los siguientes tipos de terrorismo para que después procedas a clasificar algunos grupos considerados terroristas. Dice aquí, sin ánimo de agotar, bueno, tengan abran su mente, estudiantes. Para algunos parecerá muy ilógica, muy ociosa esta aclaración, sin embargo, la experiencia nos dice que muchas veces tomamos todo literalmente. Entonces, cuando dice sin ánimo de agotar, no quiere decir que lo van a dejar cansado. Significa de que la discusión nunca se va a terminar. Terrorismo religioso busca aumentar la influencia espiritual de cierto credo, o bien disminuir la presencia o afectar los intereses de otras religiones en un territorio determinado. Terrorismo étnico o separatista. En algunos casos reivindica la independencia de un territorio ocupado o colonizado por un tercer estado, o bien busca separarse del estado nacional al que una etnia pertenece. Terrorismo político ideológico. Su objetivo es afectar intereses políticos vinculados a una ideología antagónica, ya sea de izquierda o de derecha.
y eventualmente utilizar esos actos de terror para tomar el poder. Terrorismo de Estado implica uso ilegal y clandestino e indiscriminado del poder del Estado para eliminar a los opositores políticos. En este caso, no suelen ser las Fuerzas Armadas oficiales quienes ejecutan el terror, sino escuadrones de la muerte, tolerados y hasta financiados por los gobiernos. Terrorismo individual, a diferencia de las categorías anteriores, en los que el terrorismo implica acciones de grupo. En este caso, los actos de violencia son perpetrados por individuos aislados, cuyas motivaciones son muy diversas. Actividad 19 se relaciona con las 5 definiciones que hemos visto, entonces realícenla por favor para clasificar algunos grupos terroristas de acuerdo a las definiciones que nos presenta el material. Al realizar la actividad anterior, seguramente pudiste observar que el terrorismo no es práctica exclusiva de un solo grupo. Sus autores se inscriben en ideologías de izquierda o derecha, pueden ser religiosos o laicos, algunos practican el Islam, pero otros profesan el cristianismo, el judaísmo y el budismo. La mayoría actúa en grupo, también hay lobos solitarios. Muchos viven en países pobres, también otra parte de ellos habita en el mundo desarrollado. Por tanto, acreditar el terrorismo a uno solo de estos grupos, tendencias ideológicas o religiones es inadecuado, porque el fenómeno incluye de manera transversal a todos. Lamentablemente no parecen existir condiciones para prever en los próximos años el final del terrorismo en el mundo. Por ello, la próxima vez que te enteres en el periódico, la web o la TV de un atentado terrorista, podrás utilizar tus aprendizajes en esta sección para entender su naturaleza. Ojo, aquí dice que hay terroristas que viven en países pobres. Es cierto. Sin embargo, vamos analizando y pensando así rápidamente cómo haría un país pobre o cómo haría un terrorista que vive en un país pobre para comprar armas, para entrenarse, para prepararse, en fin, para una guerra terrorista. No hay otra más que algún país rico indirectamente o directamente está financiándole sus chisitos a los terroristas. En el caso específico de los terroristas que dicen que viven en un país pobre. Para el siguiente tema, sección 10, Unión Soviética, auge, caída, fragmentación y resurrección de Rusia. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta Guanajuato, en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Suscríbanse, denle me gusta y sus sugerencias por favor en la zona de comentarios.